qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Constitución de 1833. ¿Por qué se hace esta Constitución? Entre el año 1829 a 1830 se había producido una guerra civil en Chile entre los conservadores y los liberales. La guerra entre los pelucones y los pipiolos, como era el apodo que tenían estos bandos políticos. En esta guerra civil triunfan los conservadores. Entonces, al llegar al gobierno, se dan cuenta que no pueden gobernar con la Constitución Liberal de 1828 y deciden consolidar su idea política y consolidar su régimen político haciendo una nueva Constitución. Entonces se designa una convención mixta que va a estar integrada por diputados y por hombres notables. Son 36 personas que a su vez designan una comisión de 7 individuos que durante un año y medio van a elaborar un proyecto que finalmente esa convención la va a aprobar. Dentro de esa comisión se van a destacar dos personajes, Mariano Egaña y Manuel José Gandarilla. Mariano Egaña era un conservador, hijo de Juan Egaña, el creador de la Constitución moralista de 1823, y Manuel José Gandarilla obviamente también es conservador, pero tiene un pasado ideológico liberal que va a ser probablemente la explicación por la cual esta Constitución tiene un carácter algo híbrido entre presidencialista y parlamentarista. Se la va a poder interpretar de una forma o de otra, y eso probablemente, me anticipo a decirle, que va a justificar o va a explicar que esta Constitución pueda durar tanto tiempo en la historia de Chile, desde 1833 a 1925, casi 100 años. ¿Participó Portales en la elaboración de esta Constitución? No. Portales era el político más destacado en esos momentos. Él tenía la idea de establecer un gobierno autoritario, un régimen autoritario, donde se pudiera establecer el orden. No pensaba para nada en una democracia. Eso, sin embargo, evidentemente fue lo que trató de plasmar la Constitución. O sea, que lo que estaban haciendo la gente de la Comisión Portales lo sabía, obviamente que sí. Pero de que él haya participado en la elaboración directamente, no. Ahora, la Constitución, ¿qué características tuvo? Bueno, se establecía que el Poder Ejecutivo podía ser reelegido, el presidente podía ser reelegido, duraba 5 años, pero podía tener una reelección inmediata, lo cual era la idea de establecer una estabilidad en el régimen político. Por ello hubo 4 presidentes que gobernaron durante 40 años, hasta 1871. Y eso, por lo menos, la imagen exterior o la imagen que se tiene en la historia, ya la idea de 4 presidentes en 40 años da la idea de estabilidad. Ahora el presidente tenía la posibilidad de gobernar, y de hecho lo hizo, como el caso Manuel Montt, con estado de excepción, donde las garantías constitucionales quedaban bastante restringidas. Ahora el presidente también podía ser elegido, de hecho era elegido por votación indirecta a través de electores, como es hoy día en Estados Unidos. Y el derecho a sufragio, a propósito de eso, era solamente para los hombres, ¿ya? De 21 años si estaban casados, 25 años si eran solteros, y debían, como era un sufragio censitario, debían tener un capital, debían tener una renta o un sueldo que se iba a fijar por ley. Es decir, había que tener dinero para poder votar, y además había que saber leer y escribir, que en esa época era también un requisito que solamente algunos lo podían cumplir. Las mujeres no participaban en la masa que elegía, digo masa, que la masa electoral no estaba ahí. Ahora se dice que los padrones electorales de ese tiempo, con una población de 1,5 millones más o menos, eran no más de unos 25 a 30 mil personas. Es decir, muy pocos votaban en Chile. En el Poder Legislativo, que era una cámara bicameral, ya con senadores y con diputados, igual que ahora, había 2 cositas que fueron muy importantes después, que son la posibilidad que tenía el Parlamento de hacer interpelación parlamentaria,
es decir, interpelar a los ministros. Y de esa manera, ¿no es cierto?, presionar al presidente para que fuera cambiando sus ministros. De alguna forma, ¿no es cierto?, eso significó que los ministros pasaron a ser de confianza del Parlamento. Pero claro, eso va a ocurrir después, porque durante los primeros años, en la práctica no se hizo esto, y el presidente gobernó a sus anchas y con plenos poderes. Lo otro que va a tener el Parlamento es el tema de la aprobación de las leyes periódicas, donde se destacaba la ley de presupuesto, que era una manera de presionar al presidente para que gobernara de acuerdo a lo que quería el Parlamento. Entre otras cosas, el nombramiento de ministros, que a su vez, ¿no es cierto?, los ministros podían ser parlamentarios, o sea, podían cumplir doble función. Podían ser parlamentarios y ministros a la vez, cosa que varios querían. Ahora, durante los primeros años, como ya dije, durante la llamada República Autoritaria, hasta 1861, la Constitución fue interpretada en forma presidencialista. Durante el periodo liberal, cuando los liberales retornaron otra vez al ejercicio político, la Constitución fue cambiando progresivamente, lentamente, a su interpretación parlamentarista, y los presidentes, ¿no es cierto?, tuvieron que ceder frente a las interpelaciones parlamentarias, hubo rotativa ministerial, muchos cambios de ministros, y de esa manera el presidente fue pareciéndose como una especie de jefe de Estado. Se quería imitar, ¿no es cierto?, el parlamentarismo inglés, porque Inglaterra en esa época era la primera potencia mundial y por lo tanto lo que hacía Inglaterra estaba bien hecho. Sin embargo, en 1891 vino la piedra de tope. El presidente Balmaceda, que era una persona con un carácter fuerte, autoritaria, no aceptó las imposiciones del Parlamento para cambiar sus ministros a gusto del Parlamento, y eso provocó el estallido, porque debido a que el Parlamento lo quiso chantajear y no aprobar el presupuesto del año 1891, provocó el estallido de la guerra civil de ese año, que enfrentó al Parlamento con el presidente, donde triunfó el Parlamento con el apoyo de la Armada de Chile. Ahora, a partir de ese momento, comienza netamente la interpretación parlamentarista de la Constitución de 1833, y por eso en la historia de Chile, del periodo de 1891 a 1925, se le conoce como la República o el periodo parlamentario. Ahí comienza la rotativa ministerial, los ministros van cambiando de acuerdo a lo que quiere el Parlamento, y son de confianza del Parlamento. ¿Ya? Y eso va a provocar crisis. ¿Ya? Algunos historiadores dicen que es un periodo de inestabilidad porque los ministros se suceden y al final como que falta un gobierno en Chile, y eso va a llevar a que en 1920 la candidatura de Arturo Alessandri tenga dentro de su programa la idea de hacer una nueva constitución para terminar con esta interpretación parlamentarista de la Constitución de 1833. Pero la Constitución de 1925 ya es otro capítulo más.